¿Qué tal, queridos amigos de Radio Sonora? Arrancamos con nuestra emisión de jueves. Es día 31 de octubre. Yo soy su amigo Demián Duarte y estoy aquí para informarles de los distintos detalles de lo que se dijo, lo que ocurrió el día de ayer. A ver, ¿por dónde empezamos? Es importante ver el momento en el que está esta polémica entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. El día de ayer al Senado de la República llegaron las renuncias de 8 de 11 ministros. El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, lo detalló de esta manera. ¿La renuncia de algunos ministros? Aquí están las 8 renuncias. ¿Ya? Les voy a decir quiénes. A ver. Luis María Aguilar Morales, no fue por ejemplo diputado, por cierto, que es singular. Jorge María Padro Rebolledo, Javier Lainez Potisek. Me pongo Sus lentes. Bueno, vamos a que Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Alberto Pérez Dayán, que le agradezco la gentileza, puso mi nombre, les voy a decir, escriban mi nombre, José Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y también lo hizo el ministro Ana Margarita Ríos Farjat, y también lo hizo el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. ¿Las va a dar a conocer las ministras? Alcántara Carranca. Dos de ellos las han hecho públicas desde ayer, que yo comentaba, pues acá no ha llegado nada, acá hace la hora, a las 11:05. A las 11:05 de la mañana nos llegaron las 8 declinaciones y renuncias, porque son dos cosas diferentes. La declinación es su decisión de no participar en el proceso electoral. Los 8 han determinado no participar en el proceso electoral. Hay uno que yo entendería que es una declinación, que es el caso de González Alcántara Carranca. Más bien su documento es una reflexión política, me parece interesante. Y está, también me llamó mucho la atención la ministra Ríos Farjat, que renuncia a sus saberes. Ella es la única. De los 8 es la única que renuncia a los sabores. Lo puso explícitamente, es la única. Entonces, no hemos decidido si hacerlos públicos. Dos de ellos la decidieron hacer pública. Son documentos de interés público, ciertamente, pero por lo pronto les informo que recibimos las... Vaya, ahí está el asunto. Una de las ministras, por cierto, Margarita Ríos Farjat, renunció al cargo, nada más que no es efectivo mañana, y renunció a lo que eventualmente sería su haber de retiro, es decir, la pensión. Interesante, ¿verdad? La presidenta Claudia Sheinbaum abordó este tema con este enfoque. Digamos que por norma, por ley, por las normas del Poder Judicial, las ministras y ministros, solo ellos, además quedó establecido en la Constitución que así puede ser, si renuncian, tienen derecho a lo que se llama el haber de retiro. Estamos todavía revisando los números porque no queremos dar un número que sea falso, pues que no tenga que ver. Entonces ya se los vamos a informar más o menos cuánto es el haber de retiro. Ahora, yo creo que lo importante aquí que se conozca es qué es lo que está planteando algunos de los ministros de la Corte, o la mayoría de las y los ministros de la Corte. El ministro Juan Luis González Alcántara y Carranca, si es así, hace una propuesta, un borrador, vamos a llamarle así, para que se apruebe en el Pleno de la Corte con relación a recursos que incorporan a la Corte los partidos políticos. Entonces, en primer lugar, un partido político
se rige esencialmente por las leyes electorales. No tiene personalidad jurídica, así se llama, para interponer un recurso en la Corte con relación a la Constitución, a reformas constitucionales. Ese es el primer problema que nosotros hemos mencionado. Un partido político lo puede hacer al Tribunal Electoral, pero no a la Corte. Eso dice la ley, la Constitución. Entonces, aceptan los recursos de los partidos. Primer problema. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuál es la propuesta que hace este ministro? Dice, de la reforma al Poder Judicial, que ya fue aprobada, porque no reconoce que haya problemas en la aprobación, en el procedimiento. Dice que estuvo bien el procedimiento. Dice, de esa reforma que se aprobó, les sugerimos lo siguiente: que se elijan por voto popular a las y los ministros, pero no a los magistrados y a los jueces. Y sobre eso ponemos la renuncia, los 8 ministros y ministras. ¿Una especie de moneda de cambio? No lo voy a calificar. Les estoy dando lo que dice y es importante que se lea. Entonces, ese es, digamos, el marco en el que se da. ¿Cuál es el planteamiento que no hace la presidenta, sino la Constitución? A ver, pongan el artículo 135 de la Constitución. La Constitución dice que los únicos que pueden reformar la Constitución son la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, la mayoría calificada del Senado y la mayoría de los congresos, a través de un procedimiento. En ningún lugar la Constitución dice, la Corte puede legislar sobre las reformas constitucionales. Entonces, por eso el día de ayer yo planteé, más allá del monto del haber de retiro, a ver si estos 8 ministros y ministras están dispuestos a violar el artículo 135 de la Constitución, porque dice, la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. A ver, en este artículo donde dice, y la Corte también puede modificar la Constitución o las reformas. Entonces, parece que ellos van a tomar una decisión el martes, pero el asunto aquí, porque dicen que la presidenta es una autoritaria, que es antidemocrática, que nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir con la Constitución. Entonces, la Corte hace esa propuesta, pero el problema es que están legislando, están cambiando la Constitución, porque ya es constitucional la reforma al Poder Judicial. La Corte puede decir, se realizaron mal estos procedimientos. Eso sí podría. O sea, el procedimiento con el cual se cambió, pero eso no dice la propuesta del ministro Alcántara. Lo que dice es, les hago una nueva propuesta de constitución, de reforma al Poder Judicial. Entonces, ¿quiénes son los autoritarios? O sea, 8 personas pretenden cambiar una reforma sobre el pueblo de México, sobre el constituyente. ¿Sí se dan cuenta de la magnitud? O sea, 8 Entonces, personas. yo por eso digo, vamos a esperar a ver cómo votan las ministras y los ministros. Bueno, la presidenta sí que abre un reto importante, ¿eh? El tema
el tema tiene que ver es, ¿se van a atrever realmente a invadir la materia que no les corresponde los ministros de la Corte? Bueno, esto está previsto, agendado a ocurrir el martes. En vía de mientras podemos cruzar, creo, apuestas. ¿Qué más le informo? Mire, ya prácticamente nos tenemos que ir, pero ayer se firmó lo que es la reforma constitucional, que ya es un hecho, para que Pemex, la CFE, sean de vuelta empresas públicas, no empresas productivas del Estado, sino empresas públicas. Es importantísimo el concepto. ¿Qué más? Bueno, el litio de interés para México, bueno, será exclusivo, y el asunto de los ferrocarriles, esto se dijo en la mañanera de ayer. Y también es importante que se sepa que hay un espacio también para la inversión privada, es decir, Pemex y CFE regresan a ser empresas públicas del pueblo de México y se mantiene un espacio para la inversión privada que quedará establecido con orden, con certeza en las leyes secundarias. Entonces, esta es la siguiente parte, pero hoy revertimos una buena parte de la reforma del 2013 y Pemex y CFE regresan a ser empresas del pueblo de México. Y nuestro compromiso de que van a ser empresas operadas eficientemente y que brindarán servicios, combustibles y electricidad a precios accesibles para todas y para todos. Bueno, ya es hora de retirarnos del aire, son muchos temas y poco el tiempo. La economía de México repuntó, un dato importante que aporta el INEGI, tuvo un crecimiento inesperado, de 1% si usted quiere, pero crecimiento inesperado. Muchos expertos hablaban de que la economía de México no iba a dar buenas noticias. Bueno, ahí está, nos tenemos que preparar para una fase de crecimiento. Hay grandes cosas en el escenario. Dicho lo anterior, yo me tengo que ir. Le agradezco el fino favor de su atención. Los espero mañana, ya en noviembre, día 1 de noviembre. Ya prácticamente estamos en la recta final de este año, pero vienen cosas muy interesantes, así que no se me despeguen.